Referencias regulatorias, bueno, acá entramos siempre, tenemos el ISPEGAM 5, que ya todos los conocen, los que sean de industria de alimento igual lo conocen. El ISPEGAM 5, sistemas computarizados compatibles con GXP. Tenemos también la GAM, registro de integridad de datos, y ISPEGAM, control y cumplimiento de la infraestructura de TI. Todas estas normas son ya exigidas y establecidas por el tema de la validación de los sistemas computarizados, pero obviamente ya aquí también las hacemos referencia como parte de la infraestructura. Esta normativa, el ASHRAE ETC 9.9 Data Center Recomendaciones, es una normativa reciente que el ASHRAE, que es la asociación, ¿no es cierto?, de ingenieros de sistemas de ventilación, ¿no es cierto?, ha promulgado. Es una guía bastante buena con respecto a las exigencias y los requisitos que debe cumplir una infraestructura de TI, y esta por lo menos se adapta a cualquier tipo de industria, ¿no? Ya sea una industria veterinaria, una industria humana, ¿no es cierto?, alimenticia, cosméticos, dispositivos médicos, entre cualquier tipo de industria. Tenemos también esta norma, y ustedes me preguntarán por qué entra una norma de salas limpias. Y dependiendo del tipo de servidor, hay que hacer algunas mediciones o clasificaciones de aire dependiendo del tipo de servidor. Hay servidores que les clasifican bajo un sistema ISO 8 o ISO 7, dependiendo del tipo de clasificación o la calidad del aire que se desea obtener. También acá con esta norma podemos hacer el tema de las renovaciones de aire, como estos sistemas informáticos generan una gran cantidad de calor. Necesitamos una muy buena rotación de aire, ¿no es cierto? Una renovación de ese aire que se va dando. Entonces establecen 10, 15 o 20 cambios por hora de aire, ¿no? También se establecen las pruebas de temperatura, luz, humedad, entre otras variables. Por lo tanto, la norma ISO 14644, parte 1 del 2015, que es de salas limpias, también es puesta como requerimiento en los servidores que se utilizan. Bien. 27001 también es una norma ISO que habla de la certificación de la seguridad y la privacidad de la información. Perdón, ahí me quedó un error, es privacidad de la información. Bien, esta norma está muy en auge. Hoy día los data centers por lo menos debieran estar certificando la seguridad de los datos, y también hay requerimientos de infraestructura crítica que se deben evaluar también basados en el riesgo. Por lo tanto, también es una norma de referencia que tenemos que establecer. Bien, Clau, están súper callados, no están ahí. No, han salido algunas preguntas en relación, por ejemplo, a cuando tienes proveedores de servicios como Google, Amazon, Microsoft. Es importante contar con los contratos, muy importante, y que estos contratos incluyan dentro de las políticas en caso de contingencia, ¿no? En caso de una pérdida de datos, en caso de protocolos de backup. Y en cuanto a una pregunta que también nos hace aquí David, que habla de la ANSI TIA 942, sí se puede utilizar. Es una guía que entrega algunas características o protocolos para hacer mediciones en los servidores a nivel físico, que nos permite, digamos, hacer pruebas. Pero en sí, ahorita que vamos a ver un comparativo de todas las normas, vamos a ir viendo qué protocolos son los más completos e integrales, considerando que Pharma también tiene Pharma o las industrias, llamémoslo con protección de datos o compliance, tienen también algunos requisitos muy fuertes en controles de acceso, ¿no, Raúl? Entonces, bien, Claro, 27001 es también una buena guía. Ya estamos hablando acá de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Aquí ya es un sistema que consolida ya no solamente el servidor, sino todos los procesos y protocolos para garantizar la seguridad de la información y la acción en caso de contingencias, ¿no? Ahí como para ir exacto. respondiendo dudas. Además que la ANSI es una normativa más estadounidense. Entonces aquí a nivel mundial ya existen las normas ISO, que son a nivel global. ASHRAE es una guía y ANSI sería una norma local de Estados Unidos. Pero obviamente esas comparaciones de normativas y guías se pueden ir Vamos a ver ahorita. estableciendo. Nosotros hicimos un gráfico bien interesante que nos ayuda a ver cuáles son las normativas más completas que podemos utilizar en este punto. Hay una última pregunta que habla de una normativa chilena que nos entrega directrices. Mira,
Recientemente salió ya la normativa de ciberseguridad en el mercado público, que digamos que el Estado ya nos pide a todos hacer una auditoría, a todos los que trabajamos para el sector público, una auditoría de ciberseguridad, pero comúnmente en Chile se utilizan normativas ISO. O sea, la certificación ISO 27000 es un 27001 es una normativa que ustedes pueden certificar, pero digamos que no es fácil porque hay que tener un sistema de gestión de calidad de seguridad como para responderle a Marcos Díaz que habla de las directrices en Chile. Pero solo ahí para responderle a Marco. Marco, en la norma 127, cuando hablan de validación de sistemas computarizados, el ISP ya especifica muy claramente GAM5, ¿verdad, Raúl? O sea, ya en la 127 aparece que los sistemas computarizados lo ideal es validarlos bajo la GAM5, que es la norma GMP en Chile. Entonces, yo creo que es una buena base, digamos, para empezar en la industria farma. Sí. Exactamente. Bien, entonces ahí vamos a pensar primero qué es un data center, ¿no? Entonces, esa variable también tenemos que considerarla, porque a veces tenemos, es un centro de cómputo, ¿no es cierto?, que es parte fundamental en nuestra infraestructura desde el punto de vista de los datos y de la información que nosotros vamos a procesar. Y es cuando a veces pasa, y pasa mucho, que se establecen los requerimientos de usuario. Entonces vamos a hacer un requerimiento de usuario por un laboratorio de control de calidad físico-químico o un laboratorio de investigación y desarrollo. Eso, los equipos que se manejan ahí requieren una gran cantidad de almacenamiento de datos, de información, ¿no es cierto? ¿Cuántos HPLC? Podemos tener 15, 20, 30 HPLC, todos conectados en serie. Imagínense la cantidad de datos que se generan por cada minuto, por cada hora, por cada día, ¿no es cierto? Y a la semana. Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño de un laboratorio, también tenemos que, y eso a veces no está considerado dentro de la URS, es la capacidad de nuestros data centers o cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a considerar al momento, ¿no es cierto?, de diseñar nuestro laboratorio de físico-químico o laboratorio, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo. O nuestra planta de producción. Simplemente la planta de producción vamos a utilizar un software, un SAP, vamos a utilizar un ERP como Oracle u otro en el cual también a nosotros nos están solicitando una gran demanda de datos. Y ahí es donde tenemos que tomar la definición. Vamos a colocar el data center bajo nuestra jurisprudencia, bajo nuestro dominio. Vamos a subcontratar este data center y vamos a esta subcontratación va a ser a través de un data center externo que va a convivir, ¿no es cierto?, con niveles de seguridad y ciberseguridad adecuados a las realidades que yo busco como compañía. O vamos a tener un sistema a través de SaaS, ¿no es cierto?, que es a través de la nube, o vamos a tener un híbrido, ¿no?, entre un servidor local y uno virtual que vamos a estar respaldando. Esa estructura, esa información es la que nosotros tenemos que considerar. Entonces, como definición, un data center es un espacio donde se concentra la infraestructura, elementos de red, almacenamiento y sistemas de computación necesarias para procesar, organizar, asegurar y conservar la información de una organización. Entonces, podríamos decir, es nuestra piedra filosofal en toda la estructura organizacional que tenemos. Como dice Claudia siempre en esta actividad, dice, lo más valioso que tiene una compañía es sus datos, su información. Entonces, no podemos dejarlo al azar esta actividad que se construye un data center basado, ¿no es cierto?, en experticias de la persona, más no se genere bajo un estándar regulatorio, un estándar normativo, que yo pueda diseñar este data center en cumplimiento de las diversas, ¿no es cierto?, exigencias que voy realizando hacia la organización a través de mis sistemas de calidad, ¿no es cierto? Por lo Claro. tanto, acá hay un tema que es interesante, dice, para garantizar la disponibilidad de los sistemas y servicios alojados ante cualquier imprevisto, ya sea un desastre natural o simplemente un fallo humano. Por lo tanto, el data center tiene una criticidad bastante alta. Y acá entramos con un tema interesante, ¿no? Que podríamos decir, si yo le digo, présteme el plan maestro de validaciones y muéstreme cuáles son los sistemas de apoyo crítico, lo más probable es que hablemos de agua, de aire, ¿cierto? Aire comprimido, vapor, electricidad, pero el data center también es parte de una infraestructura crítica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta
como controles de acceso, continuidad de negocios, seguridad, entre varios elementos, y por lo tanto también merece pruebas o protocolos de calificación que evidencien, ¿no es cierto?, el cumplimiento bajo ciertas normas o estándares que yo establezca, ¿no? Exacto. Ahí les mandé la norma chilena, por si acaso, se las puse acá para que todos los que trabajen con Estado en Chile ya deben empezar a cumplir esta guía de ciberseguridad. Solo quería meter ahí la cuña, pero continúa, Raúl. Sí, por ejemplo, dentro del data center, ¿no es cierto? Acá se pueden ver algunos elementos cruciales como, ¿no es cierto? Por ejemplo, el detector, aquí tenemos el detector de humo, ¿no? Que ese nos va a avisar o nos va a dar una alarma en caso de que cualquiera de estos equipos se comiencen a incendiar o a quemar. Por lo tanto, ya podemos tomar una reacción prácticamente inmediata ante cualquier eventualidad. Sensores de temperatura que se van a ir colocando en ciertas ubicaciones del data center para que nos pueda decir que no superemos la temperatura máxima de la sala, que quizás va a ser Temperatura y máxima, humedad, Raúl, yo creo que también es importante que existan dependiendo las dos condiciones, ¿no? Según dónde esté ubicado el servidor, pero es son importante. Sobre zonas todo, marítimas, sí. zonas cercanas a la costa, claro, ahí tienes toda la razón. La humedad relativa tiene una importancia. Por ejemplo, ciudades como Quito, ¿no es cierto?, que están en la costa, o Barranquilla, que también tiene muchas Quito plantas. no, Guayaquil. Guayaquil, pero Guayaquil es más, sí, No, es un poco Guayaquil por el es muy río, húmedo. claro, Guayaquil, Quito no tanto, Quito es como Bogotá. Bueno, sí, también es húmedo, llueve mucho, tienes razón, sí. Pero pero la humedad podría causar, y si es con salinidad, va a causar problemas sí. también entrando por el sistema de HVAC. Sensor de vibración ante sismos, ¿no?, que se puedan originar, pero también ante los movimientos naturales de la compañía. Cuando pasa un camión, a veces el camión pasa y se mueve la construcción, la obra, y ahí puede en esos movimientos dañar o rayar los discos duros de almacenamiento que se contextan ahí. También detector de líquidos cuando tenemos derrames. Por eso es que los servidores, lo más ideal es que se construyan bajo un piso falso, como está aquí, porque ese piso falso va a garantizar que si hay un derramamiento de líquidos, por lo menos va a sonar la alarma, pero no ponemos en riesgo la continuidad del servidor. Entonces, aquí toma importancia que el servidor, revisen ustedes cuántos data centers que yo conozco están al lado del kitchen de la zona de café, que tiene zonas de válvulas, ¿no es cierto? Y cañerías, piping, que cruzan esa zona y que si se rompe, vamos a tener una inundación en el sector, o al lado de los baños, o que pasan tuberías cercanas a ese lugar. Bien, entonces, todos estos data centers tienen, y es importante que se puedan ir calificando como una parte de una infraestructura de TI. Lo dice también, por ejemplo, Eudralex 4, anexo 11, que es de validación de sistemas computarizados, en el punto 1.2, dice que la infraestructura de TI debe ser calificada. Entonces, ahí también establece un buen requisito para justificar estas calificaciones. Bien, Yo quería sumar algo, Raúl, sorry interrumpirte con lo que dice Marcos acá, que él habla un poco de que si la parte del piso elevado sirve para continuidad operativa, orden de cableado y regulación de temperatura, pero si sigue siendo exigencia. ¿Qué pasa? Las normas actualmente en el sector farma nos hablan de calificar la infraestructura, ¿no? O sea, nos dicen califique su infraestructura y evalúe riesgos. ¿Qué significa esto? Que sigue quedando abierto un poco las condiciones, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo, idealmente basarnos en algunas guías como las que nombró Raúl hoy, ¿no? Que son recomendaciones internacionales para servidores. Y en el caso que no cumplamos, poder ir ya teniendo en cuenta que si no tenemos determinadas condiciones, pues pueden ser un riesgo para la información. Nos pasó, ¿no? ¿Te acuerdas, Raúl? En muchas auditorías nos encontramos servidores, por ejemplo, puestos en lugares donde hay riesgo a que haya una inundación, ¿cierto? Entonces, en la primera fase de esta revisión van a haber opciones de mejora. Lo importante es que se levante, ¿no? Se levanten esos riesgos y se hagan elementos para mitigar. Así que no es que sea obligatorio que todos los servidores estén con las condiciones que dice Raúl, pero sí tenemos que ir viendo si no lo están o si esto está pasando, pues ir evaluando esos riesgos, cómo irlos mitigando, ¿no? ¿No, Raúl? O para que lo vayan. exactamente, son riesgos y la palabra riesgo es que cuando tengamos un riesgo lo podamos identificar, como dices tú, Clau, porque tenemos que tomar planes de mitigación y ver si aceptamos el riesgo, podemos generar un plan de mitigación o aceptamos convivir con el riesgo. Pero si aceptamos convivir con el riesgo,
estamos claros que ante la situación, cuando llegue a presentarse, ya tenemos que tener un plan de contención, por lo menos para poder reaccionar rápidamente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la calificación de infraestructura de TI, son un conjunto, ¿no es cierto?, de procesos documentados que aseguran que los sistemas de tecnología cumplen con los requisitos de calidad, seguridad y confiabilidad necesarios para soportar los procesos regulados a la industria. Y cuando hablamos de los procesos regulados de la industria, son los que establece la autoridad sanitaria a través de las normas técnicas, a través de los decretos supremos, a través de las resoluciones exentas, donde se promulgan las leyes. Bien. Y ahí nosotros siempre vamos a estar mirando las buenas prácticas de manufactura, CFR 21 parte 11 de la FDA de Estados Unidos, que es una norma que considera varios aspectos de seguridad, que vamos a ver más adelante, y que además lo utiliza en una industria transversal, de dispositivos, cosméticos, nutracéuticos, alimenticios, entre otros. Y también los estándares de seguridad como son la ISO 27001. Bien. Dentro de la validación de sistemas computarizados, la calificación también, obviamente, vamos a ir demostrando confianza, seguridad, ¿no es cierto? Y la trazabilidad y disponibilidad de los datos que nosotros vamos a almacenar ahí. No es solamente porque se me originó o porque se me dio la idea de poder calificar el data center desde un punto de vista de infraestructura, sino que el objetivo principal de la calificación es justamente la gobernanza de datos y la integridad de los datos. O sea, ¿qué pasa si alguien pone un virus, por ejemplo, y se me cae el data center, ¿no? Con toda la información. Bueno, tendré un backup. El backup, y si no, tendré un plan de desastre, de un DRP, ¿no? Que es un Disaster Recovery Plan. Pero tengo que tener planes de contención físicas, pero también documentadas para establecer esta infraestructura. ¿Bien? ¿Con el objetivo de qué? De poder ir minimizando los riesgos o fallos o problemas de cumplimiento en auditorías que son altamente regulatorias. Bien, bien. Como podemos ver, los tipos de data centers pueden ser internos, externos o cloud. Entonces, cuando hablamos de data center internos, que nosotros asumimos el riesgo y hacemos la infraestructura correspondiente. Cuando hablamos de externo, es que nosotros estamos subcontratando, estamos eh, entregándole a un tercero, ¿no es cierto?, la necesidad que nos almacene los datos. Pero aquí yo le hago una pregunta súper simple. ¿La responsabilidad se puede delegar? Entonces, cuando tomo la determinación de externalizar mi data center, ¿yo puedo traspasar esa responsabilidad? Porque dices, yo a veces pregunto, ¿no? En una auditoría, bueno, ¿y el data center es interno o externo? No, me dicen es externo, tenemos un acuerdo. Bien. ¿Quién es responsable del data center? La empresa externa. No, una cosa es que se externalice y otra cosa es la responsabilidad. Siempre debe haber una responsabilidad en el cuidado del data center. Sí, ahí, Bien, Raúl, es muy importante, y yo lo veo mucho, que cuando veo validaciones o auditamos, no se incluyen los contratos, ¿no? Entonces, cuando tenemos servidores externos o contratamos plataformas SaaS, que serían estas plataformas que nos prestan el servicio, y nosotros utilizamos una plataforma en línea y los datos los conservan ellos nos venden un servicio, digamos, final. Es muy importante que contemos con los contratos y entendamos cuáles son las vinculaciones de los contratos, ¿no? Por ejemplo, en términos de pérdida de datos, de backup, de quién pertenece la información. Esto es muy importante, ¿no? La información, ¿qué pasa si ya no trabajo con esta plataforma? ¿Cuánto tiempo la plataforma me va a entregar esos datos? Entonces más allá de que la responsabilidad se traspase o no, es que se defina muy bien la propiedad de los datos, el backup de la información, los riesgos asociados y los planes de acción, los procesos de acción en caso de incidentes, ¿no? Que lo mismo que pasa con plataformas and cloud. exactamente. Bien, listo. Y continuando. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a calificar un data center, no? Entonces, ahí la calificación del data center. Imagínense, este comercial me encantó, es un comercial de los que nos gusta Mac, porque mira lo que ofrecen ellos. Ay, perdón. Listo. Ahí está. No sé si estás compartiendo sonido, por si acá.
Sí, estoy compartiendo el sonido, no sé si se ¿Eh? escucha, No, pero, ¿no? pero está bien, déjalo que... Bien, un poco lo que hace el comercial es, al final dice que Safari es una buena herramienta, una aplicación, ¿no es cierto?, que nos protege y nos asegura la información que nosotros estamos generando a través de nuestro móvil. Bien, entonces el área de TI, ¿cómo me asegura a mí o cómo me evidencia a mí de que sus servidores, su infraestructura de TI cumple un estándar, ¿no? Como Apple. Apple lo declara y hace un comercial de esto. Entonces ahora la pregunta que le haría al área de TI es, ¿cómo ustedes le demuestran al usuario principal, que es la parte producción, la parte comercial, desarrollo, investigación y desarrollo o calidad, que los datos de la compañía están bien cuidados? ¿No? Imagínense usted haciendo su demostración que tienen ahí. Entonces, a través de esto, aquí es lo que les mencionaba Claudia hace un momento atrás, que existen una comparación, ¿no es cierto?, entre aspectos de gobernanza de datos, integridad de datos con el tema de infraestructura. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el cruce entre la columna de la izquierda versus la fila superior y vamos viendo aspectos regulatorios que debiésemos ir cumpliendo en función de la normativa que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver, por ejemplo, el Audit Trail como parte del diseño de los sistemas informáticos que utilizan una gran capacidad de memoria, ahí está exigido también por FDA parte 11, está por Eudralex anexo 11, está por ICHQ7, está por dispositivos médicos de la OMS, por ejemplo, pero no está por la ISO 13485. El ISPE GAM5, el tema de las pistas de auditoría no lo tiene incluido, como también, pero sí lo tiene las normas o guías COVID, que sí son el tema de gobernanza de datos, ¿no? Y de TI, o la MHRA del Reino Unido. Entonces, por ejemplo, el tema de las copias de seguridad, que hace parte de una muy buena infraestructura de TI, ustedes pueden ver que 13485 tiene una falencia en la implementación de esos sistemas de computarizados, pero que hoy día las compañías externas que trabajan con dispositivos médicos están llevando a que las compañías de dispositivos médicos que ofrecen servicios de esta índole puedan estar implementando sistemas de seguridad de los datos a través de ISO 27001. Pero por esa razón hace tan importante tener una buena infraestructura de TI. Por ejemplo, la encriptación de datos, simplemente aquí podemos ver que esta guía COVID es la que más completa es con respecto a todos los requerimientos más importantes que se deben considerar al momento de almacenar y proteger nuestros datos a Sí, través Raúl, de una buena infraestructura. exacto, y ahí es importante considerar qué significa, ¿no? Proteger los datos, porque estamos hablando de audit trail, de gestión de cambios y configuraciones, copias de seguridad, encriptación de datos, intercambio de datos, recuperación en desastres, gestión de métodos electrónicos, gestión de fallas e incidentes, monitoreo de infraestructura, conectividad de redes y revisiones periódicas. Si nos damos cuenta en las guías que estamos disponibles o que tenemos disponibles en la industria farma, la guía GAM5 es la más completa, ¿no? Claramente que la guía GAM5 no obliga a que tengamos activo todos los audit trail, porque en sí es algo que es muy fuerte de la FDA. Y a nivel de infraestructura, calificación, implementación de una guía muy robusta, completa de infraestructura TI es protocolo COVID. Pero podemos ir comparando y por eso es muy interesante que cuando elijamos una guía de validación de los sistemas y infraestructura, podamos ir comparando qué temas toma y qué temas deja fuera. Por eso a veces cuando hacemos la validación bajo la FDA, a veces se nos quedan cositas fuera, ¿no? Raúl, ¿qué pasa a veces cuando utilizamos solamente la guía de la FDA? Entonces, esta es una buena tabla comparativa para que ustedes vayan trazando qué debe tener esta infraestructura o este plan de gestión de datos versus lo que tienen y ir viendo los diferentes protocolos que pueden ir teniendo, ¿no? Exactamente. Entonces, acá, como se muestra en este cuadro,
Va a depender un poco del segmento de, o área regulatoria que queremos cumplir versus, ¿no es cierto?, el punto de la norma o de la guía regulatoria que vamos a establecer como parte de la parte regulatoria que van a auditar. Por eso es que la combinación de una buena guía de referencia en el tema de infraestructura va a ayudar muchísimo a que cumplamos las normas de, por ejemplo, CFR 21, parte 11, es la norma de validación de sistemas computarizados. La parte 20, estamos hablando perdón, esa es la parte, ¿qué número es? La parte 820 es de dispositivos médicos. Dispositivos médicos. Duralex es la parte europea de sistemas computarizados. Y CHQ7 es la parte de buenas prácticas manufactura en temas de APIs. Entonces tenemos también la OMS en dispositivos médicos y la ISO 13485, las guías ISPE y la MHRA con la COVID. Entonces tenemos todos los segmentos regulatorios que podrían estar exigiendo el cumplimiento de una u otro elemento. ¿Bien? Quiero ir ¿Qué se hace? contestando unas preguntas, Raúl, antes de ir a calificación que me llegaron acá. Entonces, lo primero es, ¿qué es la encriptación de datos? Entonces, esto es un proceso de codificación de los datos que tenemos en nuestros servidores o en nuestros sistemas. ¿Y para qué sirve eso? Para que cualquier acceso fuera de esos sistemas no permita que esa información sea visible. ¿Por qué se hace la encriptación? Porque no queremos que un usuario o alguien que haya accedido a esta información fuera de los sistemas o de los accesos permitidos puedan acceder a esa información. Entonces, por eso ahorita nos damos cuenta que los mensajes de WhatsApp también van encriptados, ¿no, Raúl? Lo que se va buscando con esto es que una persona que esté fuera de la plataforma o fuera del acceso no pueda tener información de esos datos. A eso va la encriptación y ahí se pueden utilizar diferentes sistemas de encriptación. Y para Exacto. Eduardo Zamboni, que habla que si todas estas funcionan para Colombia, por supuesto. Ahora, los entes regulatorios comúnmente recomiendan el ISPEGAM 5 en Pharma, ¿no? Cuando hablamos de dispositivos médicos, comúnmente se utiliza la 13485 y existen ya normas para sistemas computarizados en dispositivos médicos. Para nosotros la guía más completa en Pharma es ISPEGAM 5 y la FDA pues es una guía también bastante completa, pero que nos deja algunos test case fuera. Si quisiéramos incorporar una guía para implementar llamémoslo, un sistema de gestión de calidad, de infraestructura y de gestión de TI, podemos estar hablando de un protocolo COVID que a mí personalmente me parece una de las guías más integrales, o una ISO 27001 y ya con ciberseguridad, una ISO 27032, ¿no? Como para ir respondiendo, pero estas guías son homólogas en Colombia y las vamos a encontrar también en las recomendaciones del INVIMA. Y a nivel regional, tanto para Anvisa, para México, para COFEPRIS, etcétera. Perfecto. Bien, continuando con la presentación. A ver, tengo problema con el mouse. Ahí sí. Listo. Dentro de un data center, si lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, una calificación de farma, dispositivos médicos, alimentos, lo primero que tenemos que hacer es una calificación de diseño, que es antes de empezar a construirlo, ¿no es cierto?, verificamos que el diseño a través de la infraestructura de TI, como servidores, las redes, el almacenamiento, la seguridad, etcétera, ¿no es cierto?, va a cumplir con todos los requisitos y estándares que nos vamos a poner en la industria farmacéutica. Por ejemplo, una pregunta capciosa que hace el INVIMA siempre en las auditorías, ¿saben cuál es? Por ejemplo, le preguntan al responsable del laboratorio de investigación y desarrollo, ¿cuál es la capacidad mensual y anual de datos que tiene su servidor? Y ahí la pregunta, si no está considerado en el diseño y no está considerado en el crecimiento que va a tener el laboratorio, realmente esa pregunta nos está dejando a nosotros como, bueno, toda esta inversión que usted hizo, todo este servidor que usted tiene capacidad para los próximos 10 años, 5 años, 6 años, en la cual usted va a seguir incluyendo datos o va a tener que ampliarse. ¿Ves? Entonces, es importantísimo que cuando nosotros establezcamos un diseño, comencemos inmediatamente a evaluarlo antes de empezar a construir, antes de empezar a comprarlo, ¿no es cierto? Bien, y se Y aseguramos que, Raúl, y considerar que ahorita comprar servidores es proceso de un año, ¿no? Las claro, importaciones están lentísimas, después todavía la industria no se ha recuperado.
Y yo agregaría ahí muy importante la parte de capacidad eléctrica, Muy bien. La capacidad eléctrica, tanto de porque un siempre generador, presenta problemas en los servidores, sí. exacto, un generador y la UPS para mantener el sistema sin fluctuaciones, ¿ven? Como también los controles de acceso, la auditoría y las trazabilidades necesarias. Después pasamos a la calificación de instalación. Y ahí es simplemente ya está instalado el servidor, está funcionando. Y antes de empezar, ¿no es cierto?, a cargar información, datos que son importantísimos, son críticos, tenemos que ver que la instalación ha sido correcta, ¿no es cierto? Por lo tanto, en eso vamos a ver que los componentes de la infraestructura, como servidores, bases de datos, firewalls, etcétera, se hayan instalado de acuerdo con las especificaciones del fabricante, ¿no es cierto? Pero también con base a nuestros requerimientos de usuario y que de acuerdo a esto estén cumpliendo satisfactoriamente. También vamos a pedir información. Por ejemplo, aquí es donde comenzamos a pedir planos de cableado, planos de infraestructura de TI, el croquis, ¿no es cierto?, del PID del sistema para poderlo tener en cuenta al momento de empezar la instalación de este elemento. Por ahí Ahí, creo Raúl, que se... yo quería, sí, hay varias preguntas y quería sumarte a algo. Generalmente ya en el IQ vamos a tener que tener mucho ojo con los dispositivos de medición, porque hoy sea cual sea el servidor, que lo más probable es que todos tengamos servidores heredados, ¿no, Raúl? Servidores que llevan muchos años y que no han sido calificados. Entonces, aquí viene una pregunta que me decía Luisa, ¿qué hacemos con los data centers que llevan un tiempo implementado? ¿Cómo hacemos el diseño? Bueno, ahí ya no se hace un diseño porque ya el data center está implementado, pero sí debemos hacer un requerimiento de usuario que especifique qué condiciones deberíamos tener el servidor y poder determinar qué condiciones tiene y qué condiciones falta. Y esas condiciones que falta, poder hacer un análisis de riesgo. Pero lo que sí, Raúl, es muy importante en el IQ es que deben haber elementos de medición mínima, ¿no? Tenemos que medir la temperatura. Es algo muy importante. Los data centers deben tener control de temperatura y estos sensores que tengamos instalados pues deben estar calibrados, ¿no, Raúl? Porque si no hay, Exactamente. Más ahí adelante no. ahí, Ahí tú vas a esquema mostrar, pero ahí para que no, porque nos pasa en todos los IQ que hay que verificar los periféricos, ¿no? Todos los dispositivos que van a estar transmitiendo datos. exactamente. Bien. Y por ahí Marcos Díaz dice, ¿cómo puedo calificar el diseño de un data center? SAS. Bueno, simple, es el requerimiento de usuario, ¿no es cierto? Tengo que hacer una evaluación de los requerimientos regulatorios y también de los requerimientos de usuario. Y si realmente los requerimientos regulatorios y las URS que tengo establecidas son satisfactorias para el diseño que estoy pensando implementar. Entonces, ahí con mayor razón, aunque sea un SAS, tiene que tener una calificación de diseño. ¿Bien? Claro, pero ahí, Raúl, lo que yo recomendaría a Marcos es que se hagan los requerimientos de usuario de lo que deben cumplir los servidores y estos se incorporen en el contrato, porque claramente tú no vas a poder ir en una infraestructura SaaS. Comúnmente las infraestructuras SaaS subcontratan infraestructuras en cloud, ¿no? Entonces es importante que en el contrato se especifique muy bien cuáles son las especificaciones que tú necesitas de ese servidor. ¿Qué especificaciones comúnmente se deben estructurar en servidores SaaS? Políticas de backup, ¿no, Raúl? Políticas de pérdida de datos, políticas en caso de desastres, ¿qué va a pasar? Si hay una plataforma anexa, políticas de encriptación o seguridad. De hecho, se debe exigir que el sistema esté validado y que existan test case de esa validación, ¿no? Pero eso lo puedes incluir tú en el contrato, Marcos. Es lo que yo te recomendaría. Exactamente. Bueno, Elsa Morales nos pregunta, ¿se debe cumplir con una especificación del cableado para ser utilizado, ejemplo, en la industria farma de usar hacer? Generalmente el cableado ya está normado, ¿no? Los cableados, por ejemplo, la especificación del cable, de la fibra óptica, que además se colocan en bandejas que permitan la supervisión permanente de los cables, en caso ante cortes de corte o fallas de la continuidad de estos, pueden identificar claramente dónde está el problema. Entonces, desde el punto de vista de la materialidad, ya está definido en las normas de temas de infraestructura de TI, que generalmente son las mismas, son similares en el tema eléctrico, así que hay y de comunicaciones. Sí, deben ser Bien,
certificadas esas instalaciones eléctricas, Raúl? Porque los riesgos de incendio en TI es muy alto, porque estamos trabajando con mucha temperatura, que es a veces tenemos que entender que los servidores tienen mucha temperatura, entonces generalmente por eso es muy importante que cualquier instalación eléctrica en servidor sea certificada bajo la entidad certificadora eléctrica y por eso es muy importante que existan sistemas HVAC. Por eso los servidores, ahí Raúl nos va a contar, comúnmente se clasifican, ¿no? Tienen conteo de partículas ISO 8 clase D, porque necesitamos que haya un partícula. Las partículas también nos generan riesgos de incendio y de otras características en los servidores. Entonces, por eso el particulado, el sistema HVAC va a ser muy crítico y pues que obviamente la instalación eléctrica quede certificada. Exactamente. Bien, ahí después de la instalación viene la operación y ya ahí nos damos cuenta que el servidor está funcionando conforme, ¿no es cierto?, a las especificaciones en el entorno de producción, ¿no? Que se conecta eléctricamente, que yo le doy el botón de encendido, que funcionen los sistemas de climatización, que funcionen los sensores que yo le estoy instalando, ¿cierto? Y además de eso, lo sobrecargo, le hago condiciones de estrés para evidenciar que el equipo no presente discontinuidad o falla en su funcionamiento. Perfecto. Y finalmente tenemos también la calificación del desempeño, que ahí es donde yo comparo los requerimientos de usuario con respecto al tema final del objetivo que yo necesito. Por ejemplo, el tema de la seguridad, de los controles de acceso, el tema de la capacidad de memoria. Ahí voy viendo justamente todas estas pruebas para poder justamente evidenciar que el equipo funcione correctamente. ¿Ven? Eh, y finalmente tenemos las claves como el compliance, tenemos la gestión de riesgos, ¿no es cierto?, que es parte del cumplimiento, la ciberseguridad, que hoy día los laboratorios, principalmente muchos, ya la están implementando como medida, ¿no es cierto?, de seguridad ante ciberataques que se están produciendo. Es hoy día muy normal que el tema se aprovecha de la validación de sistemas computarizados con la calificación de infraestructura de comenzar a implementar aspectos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya tengo los procedimientos tan más normalizados, backup también, es decir, los controles de acceso, procedimientos de alta y baja de usuarios. Por lo tanto, la ciberseguridad se hace más simple en su implementación, ya que tengo varias documentación que yo he debido desarrollar a través de la validación de software, como también de la calificación de la infraestructura. El tema de ciberseguridad y voy firmando también códigos de ética y códigos de conducta con relación al uso de las herramientas informáticas. El tema de integridad también es importante combinado con la calidad y ahí para abajo establecemos las políticas y las personas que van a ser parte de este compliance que estamos implementando en la organización. ¿Bien? Sí, Raúl, yo quisiera ampliar acá un poco lo de compliance, porque, por ejemplo, para quienes tenemos información en Estados Unidos, por ejemplo, trabajamos con subcontratos de servidores de Google, de Amazon o de cualquier empresa que está en Estados Unidos, vamos ya a estar sujetos a normativas de compliance de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que ya si en algún momento se llega a presentar una irregularidad, las instituciones de Estados Unidos pueden multar nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Compliance es la responsabilidad jurídica de las empresas en donde los sistemas computarizados hoy no juegan un rol solamente regulatorio, sino también de cumplimiento de las normativas locales de los diferentes gobiernos de los países. Acá en Chile tenemos normativa de compliance, en Colombia se emitió una normativa compliance similar en el 2022, que fue una ley de transparencia. Entonces, ¿por qué es tan importante este cuadro? Porque cuando visibilizamos la calificación de infraestructuras, validaciones de sistemas computarizados, no estamos yendo solamente al cumplimiento de la entidad regulatoria, sino también estamos siguiendo al cumplimiento de las normativas nacionales de seguridad de información, anticorrupción, protección de datos que tienen los propios gobiernos. Entonces, aquí, Raúl, es muy importante que se vincule a alta gerencia en estas políticas, ¿no? Porque cuando hablamos de gobierno de datos, nos vamos a ir dando cuenta que parte en compliance, o sea, nosotros ya tenemos una responsabilidad jurídica como organizaciones, ¿no? A veces no sabemos el impacto de esa responsabilidad jurídica, pero hoy s- me gustaría hacer un webinar de solo este tema porque hay muchos riesgos como organización que tenemos en compliance vinculados a los sistemas computarizados.
Y es muy importante, Raúl, tomar en cuenta la parte blanda de estas políticas, que son los códigos de ética y conducta, los códigos de integridad de datos, los códigos de confidencialidad, evaluación de proveedores, porque si nos damos cuenta, casi el 90% de los ataques cibernéticos son por usuarios finales, Raúl. No sé si tú sabes. Por ese Estamos hablando correíto que te dijo, te por ganaste el el iPhone correíto, 16. sé un link que me llegó, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que esto nos pasa hasta en las mejores familias. Yo he visto en muchos lugares que nos hackean el WhatsApp. Entonces tenemos que darnos cuenta que la parte de calificación de infraestructura, de políticas TI, se aborda desde alta gerencia, pero también desde usuario final, porque ahí es donde están los riesgos mayores de ciberseguridad, los riesgos mayores de integridad, de ética y de compliance. ¿Bien? Entonces, por eso cuando hablamos de gobierno de datos, hablamos de un sistema de gestión de calidad y por eso entra tan importante las normativas compliance. Si alguien quiere conocer un poquito más de normativa compliance, me dejan el comentario acá con Ale y les puedo mandar todas las normas compliance que ya hoy debemos cumplir todas las organizaciones a nivel mundial y nacional, ¿no? Exacto. Bien, todavía nos queda, todavía nos queda, así que no se pare. Bien, dentro de lo que son pruebas que se le realizan a un data center, incluyendo las guías de ASHRAE, por ejemplo, alcance de la calificación, ¿no? Protección perimetral, controles de acceso, respaldos energéticos, detección de intrusos, por ejemplo. A nivel, perdón, dos, resguardo de instalaciones, sistemas de extinción de incendios, respaldo de datos, capacitación del personal. Como tres, seguridad interna, como controles de acceso interno, monitoreo de actividad, actualizaciones de seguridad. El cuatro es defensa a nivel de racks, ¿no es cierto? Reconocimientos biométricos y bloqueo electrónico como vigilancia por video IP. O sea, si se dan cuenta, por lo menos es bastante un cuarto, no es el cuartito del servidor, sino ya es el búnker del servidor, porque realmente los datos deben estar y evidenciar que están bien protegidos. También, siguiendo un poco con las pruebas que se deben realizar, el punto 6, puntos de red, capacidad de datos, calidad de puntos de red. El 7, por ejemplo, sistema de calidad, se piden procedimientos de seguridad, procedimientos de control de acceso, procedimientos de backup, procedimientos de RP. El 8, proveedores, se tienen que calificar los proveedores que van a ser parte de la instalación y la mantención de estos servidores. Y finalmente tenemos un desempeño, que ahí vamos a ver la capacidad de almacenamiento, vamos a ver, perdón, ahí tiene un error, es Alcoa Plus, que cumpla el tema de gobernanza de datos, integridad de datos, backup, ¿no es cierto? Y el DRP que ojalá se pueda llevar a la práctica, ¿no? Que es cuando el servidor se cae, ¿cómo continuamos? ¿Con bolígrafo y papel produciendo? Bueno, eso se tiene que evidenciar y se tienen que hacer las pruebas correspondientes. Sí, Raúl, y yo siempre hago esta comparativa. ¿Dejaríamos entrar a cualquier persona a nuestro celular? O sea, a nuestra intimidad, ¿no? A nuestro correo electrónico. Yo te digo, Raúl, déjame entrar a tu correo, ¿me vas a dejar? A tu WhatsApp. ¿Mm? Claro, por supuesto. Es difícil porque tenemos que pensar que la información hoy tiene mucho peso y sobre todo en laboratorios que estamos hablando de fórmulas, de información de paciente, de temas de farmacovigilancia, resultados de validaciones. Entonces, esto que vemos acá a veces se ve muy fuerte, pero realmente es necesario y es el punto mínimo, ¿no, Raúl? Nosotros hacemos certificaciones de data center y nos damos cuenta que realmente hacer una certificación de data center, tal vez no entrar a calificar, pero empezar por una certificación nos va a ayudar a detectar bien esos riesgos iniciales. Hay una pregunta de Francisco Ortega que dice, en el PQ he escuchado una prueba de vida útil para la infraestructura que busca, entiendo, garantizar la operatividad a largo plazo en el tiempo de detectar algún deterioro de rendimiento. ¿Qué tipo de pruebas, se hacen o qué tipo de pruebas se tienen en cuenta? Bueno, generalmente las vidas útiles de los data centers, generalmente los data centers vienen con unas pruebas de fábrica, ¿no? Que nos determinan un poco cómo va a funcionar ese servidor, bueno, no el data center como tal, pero el servidor, en qué condiciones. Sí o sí vamos a tener que hacer pruebas de entorno en el data center. ¿Y qué significa esas pruebas de entorno particulado, que es muy importante? Pruebas de cortes eléctricos, pruebas de temperatura, humedad relativa y bueno, todas estas pruebas que nos puso Raúl acá nos van a determinar
el comportamiento que tiene el data center hoy y se puede determinar el tiempo de vida, porque también recordemos que los servidores adquieren partículas. A mí me gusta compararlo como las humas, ¿no, Raúl? Cuando uno deja la huma en el techo, ¿no? Expuesta a todo lo que pasa afuera, ¿qué pasa con la huma, no? Se nos llegan nada de partículas, va teniendo un deterioro mayor de los filtros, con los data centers pasa lo mismo. No sé si tú quieras agregar algo allí, Raúl. Sí, decir, indicar claramente que lo más de la vida útil es justamente la capacidad de datos, ¿no? Porque el tema del servidor, o sea, el servidor como tal, la caja de almacenamiento de información podría, o sea, lo ideal es que sean de buena calidad y tengan una vida útil de 10 años como están programados. Pero si van presentando fallas, problemas, la idea es que también podamos hacer los cambios rápidamente. Pero lo más importante de todo no es eso, sino que la seguridad de los datos. Entonces, por eso es que acá en el PQ, en el desempeño, la capacidad de almacenamiento para mí es fundamental. Y ahí viene el estrés, la prueba de estrés que se le hace al software y al sistema. Por ejemplo, a veces pasa, yo he visto algunas empresas que el día viernes a las 3 de la tarde, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, es imposible ingresar al software porque funciona demasiado lento. ¿Por qué? Porque todos están terminando la semana, están generando sus reportes para cierre de semana. Entonces, la cantidad de usuarios que ingresan al servidor es bastante amplia, ¿ves? Entonces, para mí es importantísimo que esas pruebas de estrés justamente nos puedan dar una buena señal con respecto al comportamiento del equipo. Y ahí vienen las pruebas de backup y las pruebas de Disaster Recovery Plan que tienen como el tema de, eh, el tema es, ¿quién está escribiendo ACB? ¿Quién es ACB, Clau? Yo soy Claudia, Ah, listo. sino que Ah, les dale. estoy viendo que se pueden hacer análisis de diferentes ciclos de vida de los activos y infraestructura. Podemos hacer análisis de ciclo de vida, análisis de coste de ciclo de vida, análisis de riesgo de ciclo de vida, análisis de valoración de activos, pero para esto necesitamos datos. ¿Qué datos? Los que se recopilan en el entorno que va a estar el servidor, el entorno propio de dónde está ubicado como tal el equipo. Por eso, estos resultados se pueden detectar muy bien en una certificación de data center. Pues la certificación de data center nos va a, bueno, Raúl, no sé si puedes devolver un slide, pero nos da una información 360 de lo que está pasando en la infraestructura TI. Vamos a ver qué está pasando con mi acceso, con mi protección perimetral, cómo estoy resguardando las instalaciones, qué seguridad interna tengo, cómo tengo los rack, cómo tengo la parte eléctrica y el bloqueo de acceso. Si quieres, pasa a la siguiente. Entonces, ¿qué es el primer paso? Es que nos toca certificar los data centers, Raúl. Y esto es algo que nosotros hemos venido haciendo y no se ha masificado, pero es un punto de base o el punto de partida para poder entender en qué punto están los servidores, ¿no? Y determinar, bueno, lo que tú dices finalmente, cuánto es la capacidad de almacenamiento. Un proceso de inspección, ¿cómo es fácil? Es simple. Por ejemplo, se establece una especificación de las pruebas que se van a realizar, se define el lugar de la visita técnica, se realiza la inspección de acuerdo con las especificaciones que se tienen, se genera un acta de visita y evidencias gráficas, ¿no es cierto?, de las pruebas realizadas, se entrega un informe técnico en menos de 72 horas y se entrega un informe de certificado de calibración y equipos utilizados que se van a incluir dentro del reporte que nosotros vamos a tener y finalmente un sello de aprobación de parte nuestra indicando las pruebas que ese data center fue inspeccionado para hacer tales cosas, como certificación, ¿no? Ahora, la calificación es algo más, más completo, pero ya por lo menos evidenciando algunas pruebas en particular se pueden perfectamente realizar. ¿Qué tipo de industria? Principalmente farmacéutica hospitalaria, alimentos y cosméticas, minera industrial, energía petrolera, entre cualquier tipo de industria. Monitoreos, también es importante los monitoreos porque los data centers también tenemos que estar controlando, como decía Claudia hace un momento atrás, un tema de, por ejemplo, el tema de la temperatura, la humedad relativa. Si tenemos un área con clasificación, tenemos que estar también la presión diferencial que se tiene, ¿no es cierto? O otras variables como cuántas veces ingresa, quién está ingresando. Todas esas variables de monitoreo se pueden implementar también en el data center y obviamente eso va a impactar muy positivamente en la durabilidad del data center porque vamos a tener condiciones ambientales idóneas para que el data center funcione correctamente,
no va a estar enfrentado a las de calor o las de frío. Entonces, se han dado cuenta que a veces, por ejemplo, Santiago hoy día, ayer tuvo 34 grados. Es una En temperatura octubre atípica está, en está octubre. típico, total. Es atípico. 34 grados, imagínate los servidores cómo se habrán puesto ralentizados si no estaban preparados con el sistema de climatización que esté monitoreando en tiempo real la situación. Sí, Entonces, solamente ahí se... fíjate lo que pasó ayer con el Servicio de Impuestos Internos, que sacó una ley y se colapsaron los servidores. Ahí creo que contribuyó el tema del calor. Pero Raúl, mira, qué bueno lo que tú muestras acá porque tenemos que utilizar la tecnología. Yo sigo insistiendo que no podemos seguir trabajando con sensores que vayamos viendo y registrando datos. Esto ya si lo seguimos haciendo es una pérdida de tiempo porque nos tenemos que empezar a enfocar en analizar los datos. Entonces, mi recomendación, bueno, acá muestras Mawatt, voy a tirar la cuña, tenemos que tener sistemas IoT que nos calculen datos y nosotros rápidamente poder ver en qué condiciones está la vibración. Por ejemplo, el cierre y apertura de puertas en un servidor se puede monitorear con un sensor, Raúl. La humedad, el calor, las partículas se pueden monitorear en tiempo real. Entonces, muy importante utilizar sensores. Rosa nos habla cuál sería la especificación ambiental para los servidores. 20 grados, Raúl, ahí ayúdame, creo que está entre 15 a 20 grados. 23 grados, 23 23 grados. grados, 23, pero yo lo dejo en 21 para que no nos pasemos, porque 23 es como la temperatura máxima, porque de ahí Sí. se recalienta mucho el sistema. Ojo, no es lo mismo, porque, por ejemplo, ahí toma importancia el monitoreo, porque los 21 grados van a variar, ¿no? Van a variar si está en la zona alta del servidor o en la zona donde se produce el calor, a nivel de rodillas, podríamos decir así, como una altura interesante de monitorear. Entonces, son- hay que estar monitoreando tanto a la altura de la rodilla, más o menos, para verificar las zonas calientes, como también en la zona alta, porque el calor tiende a subir. Pero el servidor Reapertura de generalmente... puertas también, Raúl, muy importante. Vibración, que es algo que se puede medir con un sensor. Bueno, la humedad generalmente, como dice Raúl, es un patrón informativo y generalmente pues depende mucho, pero la humedad no debería superar el 65%. No sé, Raúl, ahí tú me dirás, pero Y lo que pasa es que va a depender un poco del tipo de servidor, porque la humedad va a estar asociada principalmente a los componentes electrónicos que yo pueda disponer en el interior. Entonces, generalmente la humedad entre un 30% mínima y 65% máximo. ¿Por qué? Porque las zonas muy secas, por ejemplo, zonas áridas, también la humedad muy baja produce problemas de estática y los problemas de estática pueden afectar gravemente los componentes electrónicos, una placa madre, por ejemplo. piénsate Entonces, la condensación también, que pasa mucho claro, de datos, que es otro factor que afecta muchísimo, ¿no? claro, y por otro lado, la humedad relativa superada un 65% también es un riesgo también para las placas porque comienzan a generar condensados que podrían afectar obviamente la continuidad eléctrica y ahí la electrónica y también se presenten fallas. Entonces, entre un 30 y 65% es bastante aceptable una humedad relativa que es controlada, ¿no? Yo estaba viendo que informes y más o menos está oscilando entre 40 a 55%, como en servidores, pero ahí no superar 65 y recordar, recordar que entre 40 a 55% está bien, que si tenemos exceso de esto, hay que controlarlo. O sea, nuestra invitación hoy es más que enfocarnos en qué es lo ideal, es poder empezar a medir, certificar los servidores, tener datos para poder ir viendo cómo se están comportando, ¿no? Exactamente.